convencional, recibimos al director de Protección a la Niñez y Adolescencia del Sistema DIF Zapopan, maestro Luis Miguel Abundis Camacho. Bienvenido. Gracias a todas y todos. Bueno, primeramente agradecer a esta institución, mi institución, en la Universidad Enrique Díaz de León, al director de este plantel de Derecho, al doctor Héctor Robles. Agradezco también la presencia del maestro Omar Gianfranco, que es quien también me invitó aquí, que está aquí presente. Sí, también estaba por aquí la magistrada Verónica Uncaranza. Bueno, pues a todos en general, mi esposa Jessica Chitica está también presente, y pues a todas y todos agradezco su presencia y también quiero que esta charla, yo sé que la hora, pues ya todos se quieren ir a sus casas, ya están algo cansados porque también es viernes. Vamos a tratar de hacerla muy dinámica esta charla, ¿sí? Vamos a hablar de temas muy importantes, muy profundos, ¿sí? Desde el ámbito constitucional, para poderlos aterrizar desde el ámbito laboral, que es lo que queremos ahorita descubrir, actualizarnos, especializarnos en la nueva justicia laboral, que es lo que hoy en día va a imperar, no solamente en el estado de Jalisco, sino va a imperar en toda la República Mexicana. ¿Por qué? Porque desde el año 2020 ya se está implementando en diferentes estados el nuevo sistema de justicia laboral, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar. La siguiente, por favor. Bien, espero se alcance a ver. Bien, vamos a hablar desde el ámbito constitucional. Para poder entender la reforma en el ámbito laboral, primero tendremos que ubicarnos en la reforma constitucional del 10 de junio del 2011. ¿Por qué les digo esto? Que esta reforma es lo que da pie a que estos cambios o esta evolución del derecho en nuestro país, no solamente en el ámbito laboral, ya lo vimos en el ámbito penal, ¿sí? Ya lo vimos en el ámbito mercantil oral, ¿sí? Lo vamos a ver próximamente o ya lo estamos viendo en el ámbito laboral. Entonces, esta reforma es tan importante que la podamos entender, sus alcances, para poder aterrizar lo que la nueva justicia laboral nos quiere decir con toda esta serie de reformas. Pero me va a decir, maestro Abundis, ¿por qué Nicolás Copérnico? No estamos en la secundaria, no estamos en la preparatoria, pero bueno, esta analogía que quiero hacerles, se las hago a mis alumnos de maestría para poder entender este nuevo paradigma o este cambio de modelo, ¿sí? De un modelo constitucional, que esto es a partir del año 2010. Bueno, a ver, dígame alguien, ¿quién es Nicolás Copérnico? ¿Alguien sabe? ¿O se acuerdan de sus clases de física? ¿No? ¿Alguien? Nicolás Copérnico, ¿quién fue? Bueno, no los voy a hacer sudar mucho. Nicolás Copérnico es un astrólogo polaco de la era del Renacimiento, ¿sí? Y él postuló una teoría que para ese entonces, pues la Iglesia se oponía, porque era una teoría que la contravenía. Su teoría es la teoría heliocéntrica, ¿sí? Era opositora a la teoría geocéntrica. Van a recordar poquito esta teoría. La teoría geocéntrica hablaba de que la Tierra era el centro del universo. Respecto a la Tierra, giraban los demás planetas, ¿sí? O los demás astros, las demás estrellas, ¿sí? Y eso es lo que pensaba. Y también, ¿qué se pensaba? ¿No se acuerdan? Que la Tierra era plana, ¿sí? Y esa era la concepción. Y nadie le podía oponer a la Iglesia, que era la que tenía esta teoría, la teoría geocéntrica, hasta que llegó Nicolás Copérnico y quiso desafiar esa teoría, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es un estudioso, ¿sí? De la astrología, y con sus estudios científicos pudo tener argumentos muy válidos para poder decir que esa teoría geocéntrica estaba totalmente incorrecta, ¿sí? Que bueno, ya
después vemos lo que pasó, ¿verdad? Cuando pensabas en contra de la iglesia. Pero bueno, el postulado que él tuvo, la teoría heliocéntrica, establecía lo contrario, que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, ¿sí? Y que el Sol, al ser el astro más grande, la estrella más grande, pues por un tema físico, giraban los demás planetas, ¿sí? Y que la Tierra no era plana, era redonda. Eso es lo que él postulaba en esta teoría heliocéntrica. Pero me decir, ¿pero qué tiene que ver con derecho? ¿Qué tiene que ver con constitucional? ¿Qué tiene que ver con laboral? Tiene que ver mucho y lo voy a explicar de esta manera. Anteriormente la Constitución, ¿sí? Anterior a la reforma del 2010, la Constitución se veía desde el centro de México, desde la Constitución, internamente desde la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y no se veía desde un aspecto externo, ¿sí? Del derecho externo. Entonces, pues es tan fácil como decir, con la teoría geocéntrica, que si me paro en el centro del planeta y me pongo a ver la constelación, pues quiero suponer, lógicamente, que es el centro del universo. Pero ¿qué pasa si me salgo del planeta y lo veo desde afuera? Que ya lo podemos hacer. Pues la Tierra se ve de manera distinta, ¿no? Así es la Constitución, ¿sí? La Constitución no se puede visualizar, estudiar, analizar desde un ámbito interno, ¿sí? Se tiene que analizar conjuntando tanto lo interno como lo externo, ¿sí? Con base a la reforma del 2010. Por eso es la analogía, ¿sí? Y los invito que cambien ese chip, reflexionen sobre cómo vamos a estudiar hoy en día la Constitución y todo lo que emana de la Constitución, ¿sí? No desde el aspecto de las leyes nacionales, estatales, municipales, sino que también a la luz de los tratados internacionales, de lo que llamamos la convencionalidad, que es desde el ámbito externo, ¿sí? Que también nos observa, que también nos dice cuando hacemos mal las cosas, que también nos recomienda qué podemos hacer para mejorar la impartición de justicia, para aplicar debidamente nuestra Constitución y las demás leyes, ¿sí? Así es como hoy en día este nuevo modelo, nuevo paradigma, una nueva forma de pensar la Constitución, es como se va a estudiar, ¿sí? Empezamos la siguiente. Con este cambio, ¿sí? El cambio de modelo no es nuevo, fíjense, no es nuevo. El modelo a partir del 2010 en México ya data desde la Segunda Guerra Mundial en otras constituciones en Europa, ¿sí? Vemos a la Constitución italiana en 1947, vemos la alemana en 1949, vemos la Portugal en 1976 y la Constitución española en 1978. Entonces, ¿qué pasó con México? El modelo neoconstitucionalista, que es el modelo que les estoy explicando, surgió en México a partir del 2010. En otras partes del mundo, en Europa, fue después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, son muchos años de diferencia, ¿no creen? Pero bueno, el neoconstitucionalismo, para poderlo entender, ¿sí? Como una nueva forma es una nueva forma del constitucionalismo. ¿Cómo surge? Pues surge de la reconstrucción de las constituciones en Europa pasada la Segunda Guerra Mundial. La aproximación de la Constitución a las ideas democráticas que dan origen al Estado democrático del derecho. El constitucionalismo tenía características muy particulares, ¿sí? Que era la constitución de los estados, como tal, las naciones, los estados de derecho y el principio de división de poderes. Eso es lo que reinaba en el constitucionalismo. ¿Y cuál era la corriente que alimentaba las constituciones? Era el iuspositivismo, el legislar, las iniciativas, las reformas, crear leyes,
que se adecúen a la etapa, al momento, esas épocas. Ahora les pregunto a ustedes, ¿necesitamos más leyes? ¿Ustedes qué creen? ¿Que necesitamos más leyes o que necesitamos actualizarlas o depurar a muchas que ya no van acorde a la evolución del derecho? Bueno, a lo mejor muchos dicen, no, faltan más leyes. O a lo mejor me dirán, ¿saben qué? Pues ya estamos rebasados de muchos dicen, discúlpenme la expresión, esa diarrea legislativa, de proponer leyes, y lo hemos visto en estas últimas décadas. Muchas leyes de las que se han propuesto, el Congreso de la Unión, el Senado, iniciativas del presidente de la República, se han tildado de inconstitucionales, porque primero tendremos que ver la constitucionalidad de las normas para poder después proponer, no al revés, propongo una ley para que al final la Corte la declare inconstitucional. No tiene caso, ¿sí? Lo que tenemos que hacer hoy en día, en mi particular punto de vista, es que tenemos que depurar, y por esto es este sistema, tenemos que renovar. Por eso ustedes han visto que los sistemas jurídicos de impartición de justicia, de procuración de justicia, se han estado modificando, ¿sí? Y se apuesta a la oralidad, se apuesta a los derechos humanos, se apuesta a las garantías para proteger esos derechos humanos, ¿sí? Entonces, el neoconstitucionalismo en eso funciona, el surgimiento de sistemas internacionales que son protectores de los derechos humanos. ¿Saben cuántos sistemas de protección de derechos humanos tiene ratificado el Estado mexicano? ¿Quiénes son los organismos internacionales que velan por los derechos humanos en México? Bueno, tenemos dos. El Sistema Interamericano, ¿sí?, de Derechos Humanos, esto es, con base al Pacto de San José de Costa Rica en 1969, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y el Sistema Universal, que lo encabeza la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Esos son los dos sistemas de protección y de tutela de derechos humanos que México ratificó, ¿sí? En el caso interamericano está ratificado desde diciembre de 1998 y hasta el 2010 reconocemos en la Constitución los derechos humanos. ¿Y ustedes creen que esta reforma a quién se le ocurrió? La reforma del 10 de junio del 2011, ¿a quién se le ocurrió? Al presidente, en ese tiempo estaba Felipe Calderón. ¿Se le ocurrió al presidente, a los diputados, a los senadores de ese entonces, la reforma constitucional con base a un modelo neoconstitucionalista? ¿Alguien sabe si fue por alguna iniciativa? ¿No? Es correcto. El compañero nos dice que no fue el presidente Felipe Calderón, no fueron los diputados federales del Congreso de la Unión en ese entonces, no fue el Senado en ese entonces, quienes tienen la facultad con base al 71 de la Constitución para proponer iniciativas de ley, reformas a la Constitución. Tuvo que ser un caso emblemático, una sentencia, una condena por parte de un órgano internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que tuvo que decirle a México: oye, México, pasan muchas cosas en tu país, con violaciones graves de derechos humanos y de garantías, y en tu Constitución no lo reconoces. Entonces, tuvo que ser esta presión internacional la que dio motivo a esta transformación, a esta gran reforma, que hoy en día, ya 10 años de la reforma, pues como que va agarrando forma. No le estoy diciendo que vamos en buenos números, pero va avanzando,
¿sí? Creo que va avanzando positivamente y esto de la nueva justicia laboral es parte de esta transformación, ¿sí? Dicen los estudiosos que toda gran transformación de gran calado siempre viene consigo algo inestable, pero que posteriormente viene a dar frutos. Y así vamos a ver que esta reforma del 10 de junio de 2011 está tomando frutos con estos nuevos sistemas que pues va a traer cosas positivas para la impartición de justicia. La siguiente, por favor. Bien, pues para este caso, ¿alguien sí conocen el caso Rosendo Radilla Pacheco, aparte de aquí del compañero? A ver, levante la mano, ¿quién conoce el caso Rosendo Radilla Pacheco? Bueno, pues veo que no son muchos, son los menos. Bien, entonces esta reforma que les estoy hablando, del 10 de junio del 2011, parte de este caso, ¿sí? Les voy a platicar quién fue don Rosendo Radilla Pacheco. Don Rosendo Radilla Pacheco fue un activista social del municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero, ¿sí? ¿Y qué pasa con los activistas en México hoy en día? Lo hemos visto todos los días. Todos aquellos que buscan la verdad, que buscan que este México cambie, pues bueno, a este señor, un 25 de agosto de 1974, en un retén militar, hubo una desaparición forzada del señor, ¿sí? Lo último que se supo es que estuvo en un ex cuartel de ese municipio y hasta la fecha no se supo nada de don Rosendo Radilla Pacheco. Ya son casi 48 años y las autoridades en nuestro país no han establecido qué ha pasado con esta persona. El señor hoy en día ya tendría más de 102 años, entonces creo que biológicamente no creo que esté vivo, pero al final no se supo nada de él. Sus familiares, las personas que lo querían porque lo conocían mucho en su municipio por ser un activista, estuvieron buscándolo como hoy en día las mamás, los padres de familia buscan a sus hijos. Y las autoridades de procuración de justicia respecto a las investigaciones, nada se supo. Se fueron primero con las autoridades estatales de Guerrero, posteriormente se fueron a la Procuraduría Federal de la República, tampoco hubo solución a este caso. Entonces, tuvo que ser una asociación, ¿sí? La Comisión Mexicana de Defensa, Promoción de los Derechos Humanos y Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, quien en noviembre del 2001 denunciaron el caso de don Rosendo Radilla Pacheco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el sistema interamericano existen dos órganos, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, ¿sí? La Comisión Interamericana tiene facultades de recomendar, no tiene facultades sancionatorias, ¿sí? Entonces, cuando llega el caso de Rosendo Radilla Pacheco, le establece el Estado mexicano, en ese entonces el sexenio de Felipe Calderón, pues que de este caso violaciones graves a los derechos humanos, ¿sí? Se atentó contra la vida, contra la integridad, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué derechos se violaron con base a la Convención de Derechos Humanos. Entonces, la comisión recomienda, si tú no cumples, al siguiente año te vuelve a recordar. Si no vuelves a cumplir, te está recordando constantemente. Es como lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? En relación a México. A las autoridades que cometen violación a derechos, los está recomendando qué hacer, cómo reparar esas violaciones. Pero llega un momento en que si no le haces caso a la Comisión Nacional, ya hay consecuencias. Así pasó con la Comisión Interamericana. De tanto que recomendó al Estado mexicano, en el caso Rosendo Radilla Pacheco,
y el Estado mexicano ser omiso en cuanto a estas violaciones, estas reparaciones, denunció la comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Fue en noviembre del 2009 donde la Corte Interamericana resuelve el caso de Rosendo Radilla Pacheco, ¿sí? Y establece en su sentencia que hay graves y muy graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos que se violentaron? La siguiente, por favor. Artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el derecho al reconocimiento de una personalidad jurídica. Artículo 4, el derecho a la vida, porque bueno, como les comenté, el señor ya tiene más de 100 años, tiene desaparecido casi 50 años, entonces dudamos, a los 60 años fue desaparecido, entonces hagan cuentas, es menos probable que el señor siga vivo, ¿sí? Artículo 5 y 7, derecho a la integridad y a la libertad personal. Artículo 8, derecho a las garantías judiciales. No hubo una carpeta, no hubo una debida investigación. Las autoridades no dieron no sancionaron a ningún militar. Es decir, hubo una omisión muy grande por parte del Estado mexicano y las autoridades de procuración de justicia. El artículo 25, el derecho a la protección judicial. Todos tenemos este derecho de manera internacional, ¿sí? A que se nos garantice el acceso a la justicia, a que si se violenta un derecho humano o una garantía, que sea tutelada, que sea reparado el daño, ¿sí? Y esto, por estos artículos de la convención que se violaron, la Corte condena al Estado mexicano. ¿Sí? La siguiente. Entonces, para dar cumplimiento a esta sentencia de la Corte Interamericana, pero la pregunta es, ¿quién debió haber dado cumplimiento o quién dio cumplimiento al caso Rosendo Radilla Pacheco? Autoridad en México. ¿A quién le competía dar cumplimiento a este caso? ¿Alguien me dice? A la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque si establecemos que un órgano internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene facultades jurisdiccionales, para dar cumplimiento a una sentencia tendría que ser el máximo órgano de justicia en el país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus 11 ministros, ¿sí? Entonces, en ese tiempo, quien estaba de ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, reunió en un pleno a los 11 ministros, a un pleno de la Corte, para determinar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya nos llegó la sentencia de la Corte, ¿cómo vamos a dar cumplimiento a todos los requerimientos que nos están haciendo? Entonces se abrió un expediente varios, 912/2010, en donde se determinó cómo se va a cumplir la sentencia de la Corte Interamericana al caso Rosendo Radilla Pacheco. Uno de los puntos es el control constitucional. Anteriormente, antes de la reforma del 2011, el control constitucional única y exclusivamente se le otorgaba al Poder Judicial de la Federación, a la Suprema Corte de Justicia y a los tribunales colegiados, quien eran los que determinaban la violación a la Constitución y a las garantías, ¿sí? Por eso le llamaban garantías individuales, que ahora ya sabemos que las garantías y los derechos humanos son cosas distintas, ¿sí? ¿Por qué? Porque los derechos humanos es lo que está inherente a la persona y que se otorga por parte del Estado sin ninguna condición. ¿Por qué sin ninguna condición? Porque si estás enfermo, tienes los mismos derechos. Si tienes preferencias sexuales distintas, tienes los mismos derechos. Si profesas una religión distinta a la religión católica, también tenemos los mismos derechos, ¿sí?
eres hombre, si eres mujer, tenemos los mismos derechos. Los derechos humanos son universales, ¿sí? Se otorgan sin ninguna condición, porque en caso de que no se otorguen en esa medida, atentan contra la dignidad humana. ¿Sí? Y esto es una grave violación y un acto de discriminación a todas luces, ¿sí? Entonces, el control constitucional, a partir de esta reforma del 2011, no solamente es por parte de la Corte, también desde los jueces locales, desde los jueces de primera instancia, pueden determinar actos o preceptos que son inconstitucionales o inconvencionales. No solamente son los tribunales federales, también pueden ser los del ámbito local. Por eso es que la concepción del derecho constitucional es más flexible, no es tan rígida como antes del 2011. ¿Sí entendimos esta parte? ¿Sí? Si no, me regreso, no hay problema. Entonces, los jueces en el ámbito local de primera instancia también pueden determinar respecto a cuestiones de inconstitucionalidad. Ojo, pueden determinar ciertos actos o ciertas leyes o ciertos preceptos de la ley, mas no la pueden declarar. Quien sí tiene la facultad del control constitucional en nuestro país para declarar si una norma o un precepto es inconstitucional o la invalidez de esa norma o ese acto es el Poder Judicial de la Federación. En eso no ha cambiado, ¿sí? Pero ya los jueces locales hoy en día pueden determinar cuestiones de inconstitucionalidad a través de los controles difusos. ¿Saben qué es un control difuso? ¿No? A ver allá, si me apoyan ahí con el micrófono. Ok, me estableciste que es un juez en el que puede hacer valer no solamente la Constitución, sino otras normatividades para poder tutelar un derecho. A ver, es que no lo escuché muy bien. A ver, te van a pasar el micrófono. Sí, sí me escucho, ¿verdad? Sí. Es, por ejemplo, a la hora de impartir justicia, de administrar, el juez tiene que siempre ver la Constitución o los derechos humanos, se podría decir, que sería el control difuso. Bien, por ahí. Bien, los controles difusos son el control difuso constitucional y el control difuso convencional, ¿sí? Es decir, los operadores jurídicos de la reforma, los jueces, los magistrados, ¿sí?, la labor que tienen en relación a la tutela de los derechos humanos es a la luz de la Constitución y a la luz de los tratados internacionales, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la Constitución se queda corta en relación a la tutela de un derecho humano? El juez o el magistrado tendrá que determinar si hay algún tratado internacional o algún convenio que lo garantice en mejor medida, ¿sí? Es por eso que en los modelos neoconstitucionales se establecen más principios que normas. Caso contrario con el constitucionalismo, era más norma que principio, ¿sí? Y ahora nuestro artículo primero de la Constitución nos establece dos principios fundamentales de interpretación constitucional, que es el principio pro persona y el principio de interpretación conforme. Es decir, que yo para resolver un asunto donde existen violación a derechos humanos, tengo que estudiar o armonizar tanto el derecho interno, es decir, mi Constitución y las leyes que emanan de la Constitución, en relación al derecho externo, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Carta de la ONU, que son los sistemas de tutela de derechos humanos. ¿Qué pasa cuando los dos derechos, tanto el externo como el interno, tutelan el derecho de la misma manera? El control
es constitucional. ¿Por qué? Porque al ser un legislador local, lo que pretendo es preservar mi sistema jurídico. Por eso ahí mi control difuso es constitucional. Pero ¿qué pasa cuando la Constitución y las leyes que emanan de la Constitución no garantizan en mejor medida el derecho violado? Me voy a un control difuso convencional, ¿sí? Es decir, aplico el tratado internacional, aplico la convención, aplico los protocolos internacionales. Entonces, el nuevo modelo que hoy en día se usa en México es un modelo de aplicación y desaplicación de normas. Le damos a la siguiente, por favor. Vean, ¿qué dice el artículo 1 de la Constitución? Aquí es donde se ve reflejada la reforma constitucional. Dice, en los Estados Unidos mexicanos gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales en el que el Estado mexicano sea parte, ¿sí? Es decir, ya se reconocen a partir del 2011 los derechos humanos y las garantías, aquellas garantías en donde tutela el Estado mexicano, ¿sí?, a través de los derechos humanos. Bueno, estas garantías van a proteger y tutelar el derecho humano. Y en el segundo párrafo habla de la interpretación constitucional con base a dos principios que ya establecí: el principio pro persona y el principio de interpretación conforme. O sea que todo va a ser a la luz de la Constitución y de los tratados. Y ahí el juez o el operador jurídico tiene que hacer un análisis de la violación para ver si aplica la Constitución o aplica los tratados. Por eso son estos controles. Y en esta reforma es donde se estableció esto, este nuevo modelo, donde los jueces ya pueden establecer cuestiones de constitucionalidad. La siguiente, por favor. Bueno, y también establece que todas las autoridades en los diferentes ámbitos de su competencia, ¿sí?, tendrán que garantizar, promover y respetar los derechos humanos. Bien, la siguiente. Bueno, esta reforma lo que hace es que sea más flexible, ¿sí?, sea más globalizada. Por eso lo que les acabo de mencionar, porque ya se reconocen los derechos humanos y las garantías, ya existen principios que tutelan estos derechos humanos, porque existe un bloque de constitucionalidad, y ahorita lo voy a explicar. También porque hay controles difusos dentro de nuestra Constitución, porque todas las autoridades tienen la obligación de velar por los derechos humanos, y las violaciones se tienen que investigar, sancionar y reparar. Y se instituye en la Constitución nuevos organismos autónomos, ¿sí? ¿A qué me refiero con organismos constitucionalmente autónomos? Ya lo vimos, no solamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? También vemos como, ¿qué otro se les ocurre? El INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información Pública y a los Datos Personales, la COFESE, la IFETEL. Todos estos organismos también autónomos también abonan a la reforma en la tutela de los derechos humanos. La siguiente. Bien, entonces, el parámetro de regularidad de la Constitución con base a la contradicción de tesis 293/2011 es a través de un bloque de constitucionalidad, a través de las restricciones expresas, porque en la Constitución también dejaron candados, ¿sí? No todo fue los derechos humanos. También los ministros, la segunda sala de la Corte también estableció preservar el principio de supremacía constitucional, es decir, que en la Constitución también establecerán restricciones expresas, es decir, que en estas restricciones no se va a hacer estos controles difusos, es decir, no se va a interpretar conforme a los tratados, sino a la literalidad de la Constitución. ¿Qué se les ocurre algún ejemplo de restricción expresa en la Constitución? ¿El arraigo? ¿Les suena el arraigo? Si nos vamos desde el ámbito internacional, el arraigo es inconvencional, pero nuestra Constitución es constitucional. Entonces, en ese sentido, el arraigo le da rango constitucional a nuestra Constitución y por ser una restricción expresa, se aplica a la literalidad de la Constitución, no de los tratados internacionales. Eso fue parte también de esta reforma constitucional.
Ya la jurisprudencia de la Corte Interamericana también adquiere el mismo rango que la Constitución, porque ¿cómo se establecía la Constitución o cuál era el modelo? Con base a un modelo piramidal, la siguiente. Ahí lo están viendo. Anteriormente nuestra Constitución se interpretaba desde una manera de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen, ¿sí? Es decir, había una jerarquización de normas, que es la Constitución, las leyes federales, las leyes estatales, las leyes municipales, los decretos, las circulares y todo lo que se parezca al campo normativo. Esto hoy en día ya no se aplica, ¿sí? Porque a mí me tocó cuando estudié leyes que esta teoría todavía era vigente. Hoy en día eso ya es un antecedente del modelo pasado. Ahora, ¿qué es lo que se aplica en el ámbito constitucional? Un bloque de constitucionalidad. Ahora la Constitución la tenemos que ver desde este modelo, ¿sí? ¿Por qué bloque? Porque todas las fuentes de derecho constitucional tienen el mismo nivel, el mismo rango, ¿sí? Ninguna está por encima de otra. Por eso es que no es un tema de jerarquía de leyes, sino de bloque. Entonces, tanto la Constitución, los tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, o sea, la jurisprudencia internacional, tienen el mismo nivel constitucional. Lo único que cambia es que tenemos que armonizar y entender cuál tutela mejor el derecho humano. Y el que tutele mejor el derecho humano, vamos a utilizar el principio pro persona. ¿Para qué? Para aplicar ese tratado internacional y tutelar ese derecho. Entonces, ¿qué quedamos hoy en día? ¿Cuál es el modelo constitucional? En bloque, ¿sí? La siguiente. Bien, y ahora ya vamos a aterrizar. Es lo que quería llegar. Primeramente los alcances de la reforma constitucional para ahora sí poderles hablar de la reforma laboral. También, así como en la Constitución, ¿sí? Con la reforma del 10 de junio del 2011, que tuvo que ser por un organismo internacional, meternos presión para reformar nuestra Constitución, también fue así la reforma constitucional laboral. ¿Quiénes fueron los que nos presionaron para que nosotros pudiéramos reformar nuestra Ley Federal del Trabajo? Estados Unidos y Canadá, a través del TEMEC, que antes ¿cómo se llamaba? El Telecán, ¿sí? Que era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que lo suscribió en 1994 Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Entonces, el TEMEC es una actualización del Telecán, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues desde el 94 a la fecha, pues el comercio ha evolucionado, así como ha evolucionado nuestro derecho constitucional. Ahora tenemos grandes empresas en donde comercializan sus productos de una manera digital, y anteriormente en el Telecán no se hablaba de comercio digital. Entonces se tuvo que evolucionar este tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y de ahí es donde viene la presión por parte de estos países para que México actualizara su ley laboral. La siguiente. ¿Qué establecía el tratado entre México, el TEMEC? Bueno, este se firmó el 30 de noviembre del 2018, ¿sí? Se celebró en la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina. ¿Quién lo firmó? Enrique Peña Nieto, Donald Trump, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Entró en vigor el 1 de julio del 2020. ¿Qué se establecía? Anteriormente en el Telecán había 22 capítulos, se actualizó a 34 capítulos. ¿Qué destaca en el TEMEC? La industria automotriz, la administración de aduanas, la transparencia en los farmacéuticos, ¿sí? Combate a la corrupción, buenas prácticas regulatorias, comercio digital, medio ambiente, políticas macroeconómicas, propiedad intelectual, las pymes y los servicios financieros. Esto es lo que se actualizó en el TEMEC. Pero para que esto en México, las empresas
transnacionales y las empresas internacionales de Estados Unidos y Canadá, para que pudieran tener presencia y hubiera esta competencia económica, pues se tenía que, Canadá y Estados Unidos le preocupaba en México cómo se aplicaba la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Y ustedes lo han visto, aquí en México nos pagan por jornada, allá en Estados Unidos pagan por hora, ¿sí? Las organizaciones sindicales probablemente allá eran un poco más democráticas. Aquí en México, los sindicatos, ¿cómo funcionaban? Había mucha simulación en la constitución de los sindicatos, democracia sindical. El salario mínimo en México, por ahí hubo un estudio que para que un mexicano hoy en día pueda vivir de manera digna, o sea, ni siquiera decorosa, digna, tiene que ganar 250 pesos. Es decir, que el mexicano durante hace 3 décadas ha perdido su nivel adquisitivo en relación a los salarios. Todo esto le preocupaba a Estados Unidos y Canadá, porque allá se aplica de manera diferente. Entonces, para poder suscribir, bueno, ya se suscribió el tratado, el TEMEC, pero una de las garantías que le pidieron a México es que modificara su Ley Federal del Trabajo, su normatividad del trabajo. Y para poder modificar una Ley Federal del Trabajo, primero por dónde se tiene que empezar, desde la Constitución, ¿sí? Porque de la Constitución emana todo, ¿sí? Y la ley reglamentaria al trabajo, el artículo 123 de la Constitución. ¿Qué nos pedía Estados Unidos y Canadá? Ley laboral que salvaguarde los derechos laborales fundamentales, garantizar la protección a los trabajadores migrantes, establecer derecho a los trabajadores a la democracia sindical, a la negociación colectiva y a la libertad de asociación, regulación de salarios mínimos y horas laborables y seguridad social, vigilar y procurar la correcta impartición de justicia en el ámbito laboral. Aquí es donde surge la nueva justicia laboral, porque les brincó a Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo es que algo que se parece a un tribunal imparte justicia en el ámbito laboral? Y ustedes saben de quién estoy hablando, de las juntas de conciliación y arbitraje. ¿Pertenecían al Poder Judicial? No. ¿Sí? ¿A quién pertenecían? Pues eran sectorizadas a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿sí? Y no necesariamente el presidente de la Junta tenía que ser abogado, en primera. Imagínense, desde ahí empezamos mal, para Canadá y para Estados Unidos, para firmar un tratado tan importante de libre comercio entre estos 3 países. Entonces nos dijeron, no, primeramente tienes que modificar el sistema de justicia laboral en México, y quien tiene que impartir la justicia son verdaderos tribunales, jueces, magistrados, no juntas de conciliación y arbitraje, ¿sí? Ahí es donde surge la nueva justicia laboral, a través de esta presión por parte del TEMEC. La siguiente. Bien, entonces la reforma constitucional en la materia laboral surge un 24 de febrero, ¿sí?, del 2017, hace poquito, no hace mucho, ¿sí? Se reforma el artículo 107 de la Constitución y el artículo 123 constitucional. ¿Qué se estableció? Pues una nueva justicia laboral a través de jueces y magistrados. Y desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje para convertirse ¿en qué? Solamente en centros de conciliación. Entonces, la nueva justicia laboral se parte en 2 fases. Una fase antes de un juicio, ¿sí?, y un juicio laboral. Los centros de conciliación y registro laboral, la parte y los jueces
la parte del juicio, ¿sí? El procedimiento laboral. Así es como se tiene que concebir la reforma laboral. Y así se plasmó en el artículo 123 y en el 107 de la Constitución. También una de las características importantes de esta reforma fue que en las huelgas, cuando se solicite un contrato colectivo de trabajo, se tendrá que garantizar la representatividad, ¿sí? Es decir, que se cumpla con más del 30% de los trabajadores de una empresa para que puedan solicitar su constancia de representatividad, es decir, democracia sindical, ¿sí? Eso es lo que se estableció. Y también se estableció dentro de la reforma en materia laboral dos convenciones muy importantes para la Organización Internacional del Trabajo, que fue el convenio 87 y el convenio 98. ¿Qué trataban estos convenios? El del 87, salvaguardar los derechos de libertad sindical, derecho de sindicación y de la negociación colectiva para garantizar la democracia sindical mediante el voto de los trabajadores personal, libre y secreto, ¿sí? Que esto es lo que no estaba funcionando en los sindicatos en México. No había una debida representación, porque cuando se elegían a los dirigentes sindicales, personal, libre y secreto, ¿sí? Entonces, se tiene que garantizar esto hoy en día con base a la reforma. Inclusive, con la democracia sindical, también tiene que intervenir y coadyuvar el INE. ¿Por qué el INE? Pues bueno, porque el INE ya tiene experiencia en las elecciones de que el voto también es secreto, ¿sí? Entonces también podemos solicitarle al INE que intervenga para determinar en la dirigencia o en un contrato colectivo su intervención. La siguiente, por favor. Ya casi nos vamos. Es que hablar de la Constitución nos puede llevar horas, ¿no? Y más si lo vemos del ámbito convencional, pero ya casi acabamos, ¿sí? Bien, entonces los artículos transitorios de la reforma constitucional, los más importantes, el segundo y el tercero. El segundo habla que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento al decreto dentro del siguiente año. Es decir, se tenía el 24 de febrero del 2018 para sacar la reforma a la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuándo se reformó la Ley Federal del Trabajo? Con base a la reforma constitucional, el 1 de mayo del 2019. Pero acuérdense que ya estábamos, Enrique Peña Nieto ya estaba entregando la administración federal y se venía la transición de gobierno. Entonces, eso propició que se fuera al siguiente año, ¿sí? Ya cuando estuvo López Obrador en el gobierno, ¿sí? El transitorio tercero establece que en tanto se implementen e inicien operación en tribunales laborales, los centros de conciliación, las juntas de conciliación y arbitraje y en su caso la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las autoridades locales continuarán atendiendo los diferentes conflictos laborales. Es decir, mientras no se implemente el nuevo modelo de justicia laboral, van a seguir operando las juntas de conciliación y arbitraje, ¿sí? Hasta en tanto se implemente, nos vamos al nuevo sistema, pero todavía estamos en esta transición, ¿sí? Del cambio del sistema laboral. Los asuntos que estuvieron en trámite al momento de iniciar sus funciones, los tribunales laborales, los centros de conciliación y el organismo descentralizado serán resueltos de conformidad con las disposiciones aplicables al momento de su inicio. ¿Esto qué significa? Que ya tenemos reformada la Ley Federal del Trabajo. Si hoy presento una demanda por despido injustificado, ¿qué va a pasar? Si en Jalisco todavía no se implementa el nuevo modelo de justicia laboral, pues vamos a seguir utilizando el viejo sistema hasta que se implemente, ¿sí? Creo que el ponente pasado les pasó las etapas, ¿no? Las tres etapas de la implementación del sistema. Entonces, se establece que en Jalisco este año tendrá que implementarse el sistema laboral, ¿sí? Pues bueno, ya se nos fue el tiempo, me faltó muchas otras láminas, el tiempo es muy limitado, pero bueno, creo que la reflexión
para ya irnos, es que la Constitución no la podemos ver desde el ámbito interno. La Constitución se tiene que interpretar desde una armonización a la luz de la Constitución y a la luz de los tratados. Entonces, cuando ya llegue la implementación de la nueva justicia laboral, también la nueva justicia laboral, a través de los jueces y magistrados, se tendrá que interpretar en relación a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, el 123 constitucional y los convenios que México ha suscrito con la OIT. Si me pasa la lámina, ya nomás para referirlo rápidamente, no los voy a anunciar rápidamente, hay una lámina donde viene la siguiente, la siguiente. Igual les puedo compartir esta lámina. Estos son la siguiente, son los convenios que tiene ratificado el Estado mexicano con la OIT. Desde 1955 la OIT tiene presencia en México, ¿sí? Y México, para darles el dato, tiene suscrito 178 convenios con la OIT de los 188 que tiene este organismo internacional de trabajo, ¿sí? Entonces, la nueva concepción, la nueva realidad del derecho constitucional o del derecho laboral va en torno a que también los tratados y estos convenios se tienen que aplicar en la nueva justicia laboral, ¿sí? Pues les agradezco su presencia, ¿sí? Agradezco a la Universidad Enrique Díaz de León la oportunidad de estar con ustedes y pues bueno, que pasen un buen fin de semana. Bien merecido el aplauso, maestro Abundis, por su destacada participación. Por cuestiones de tiempo también, ahora procedo a invitar aquí al escenario al maestro Omar Gianfranco Acuña Risueño y a la presidenta del Consejo Estudiantil del grupo semiescolarizado para que le hagan entrega de un merecido reconocimiento y obsequio en nombre de la universidad. Hola, buenas noches a todos. El amigo maestro Luis Abundis, compañero de maestría, lo felicitamos por su excelente tema de derecho laboral y los derechos humanos, muy importante, sobre todo para nuestra sociedad, nuestros tiempos actuales, que se viola mucho ese tema de derechos y todos tenemos que saber. A nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, le otorgamos el presente reconocimiento y felicitarlo por su excelente trabajo. Muchas gracias y aquí tiene su casa. No, pues a ti, gracias Luis. Buenas noches. A nombre de toda la comunidad estudiantil de la Universidad Enrique Díaz de León, me permito hacer la entrega de este presente por la conferencia impartida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias.